Perdoné a mi novio cuando me fue infiel por primera vez, pensando que el amor y la fe lo iban a cambiar, pero cuando descubrí que esta vez me engañaba con la pastora de nuestra iglesia, no me quedó más que devolverle el pecado. A su manera. Nunca imaginé que algún día mi historia se parecería a esos testimonios dramáticos que la gente cuenta en conferencias de mujeres o en podcast de traición, donde la protagonista termina diciendo que todo fue un aprendizaje de fe. Si me lo hubieran contado hace 3 años, habría respondido que esas cosas solo le pasaban a quienes no sabían poner límites o confundían amor con dependencia emocional. Yo, en mi arrogancia de aquel entonces, creía tenerlo todo bajo control. Creía que el amor verdadero, si se construía sobre bases espirituales y con compromiso mutuo, podía superar cualquier cosa. Pensaba que si ambas partes ponían de su parte, si Dios estaba en el centro, entonces el resto se alinearía solo. ¡Qué ciega fui! Conocí a Joss en un retiro para jóvenes adultos organizado por una red de iglesias que se reunían en un centro cristiano de las afueras. No fue la típica historia de amor a primera vista, de esas donde el alma te tiembla o el corazón se acelera. Fue más bien una conexión tranquila, de esas que se sienten seguras desde el principio, sin prisas ni euforia. Hablamos durante una caminata grupal al atardecer, y me sorprendió lo fácil que se le daba escuchar sin interrumpir, sin querer demostrar nada. Me habló de su proceso personal con la fe, de su historia familiar complicada, de cómo había llegado a la iglesia tras perder a un amigo en un accidente, y de lo mucho que le había costado perdonar a Dios por eso. Todo eso me tocó, no solo por su vulnerabilidad sino por cómo lo contaba. Me transmitía una especie de honestidad emocional que rara vez había visto en hombres de su edad. Era como si hubiera trabajado cada herida hasta dejarla limpia y abierta, no para dramatizar, sino para recordarse lo que ya no quería repetir. Después de aquel fin de semana, intercambiamos números y comenzamos a hablar casi a diario. Él vivía a 1 hora de distancia, pero eso no fue impedimento. Cada llamada parecía una extensión de nuestras oraciones. Me enviaba versículos en las mañanas, me preguntaba cómo podía orar por mí ese día, y a las pocas semanas, ya había conocido a mi madre, quien lo adoró desde el primer momento. Ella siempre ha sido una mujer devota y estricta en cuanto a la fe, pero también muy observadora, y cuando me dijo que Joss le parecía un hombre íntegro, sentí que eso era lo más cercano a una bendición matrimonial anticipada. Nunca había traído a casa a alguien que ella considerara digno. Nunca. Nuestra relación fue creciendo como crecen las cosas que se cuidan, con tiempo, con rutinas intencionales, con oración compartida. Yo era voluntaria en el Ministerio de Mujeres, él servía con los jóvenes, y aunque teníamos nuestros roces como cualquier pareja, todo parecía moverse hacia un solo destino, el matrimonio. Lo hablábamos constantemente, no solo desde el deseo emocional, sino desde la responsabilidad que sabíamos que implicaba. Hacíamos planes, trazábamos metas, incluso discutíamos sobre cómo nos gustaría que fuera nuestra ceremonia, íntima, con alabanzas en vivo, sin tanto protocolo, pero con la presencia real del Espíritu Santo. Yo soñaba con ese día con la certeza de quien cree que ha encontrado al hombre correcto. Pensaba en nuestros hijos, en las conversaciones profundas que tendríamos durante las cenas, en las veces que oraríamos juntos cuando llegaran los momentos difíciles. Yo tenía una idea clara de la vida que quería construir con él. Por supuesto, como en toda historia que parece perfecta, comenzaron a aparecer las pequeñas grietas. Pero eran tan sutiles, tan disimuladas bajo excusas de crecimiento personal o compromisos laborales, que en lugar de cuestionarlas, decidí justificarlo. Pensaba que tal vez él estaba atravesando una nueva etapa de madurez, que necesitaba espacio, o que su lucha espiritual era más profunda de lo que él mismo podía entender. Cuando comenzó a asistir a grupos de hombres por fuera de la iglesia, lo celebré. Cuando dijo que quería tener un tiempo de ayuno personal, lo apoyé. Incluso cuando se mostró más distante durante algunas semanas, lo atribuí al cansancio, a la presión, o a alguna batalla interior que no quería verbalizar todavía. Porque claro, uno cree que amar también implica entender el silencio del otro. Lo que nunca imaginé era que ese silencio no era producto de un dolor oculto, sino de una mentira cuidadosamente alimentada. Que mientras yo oraba por él compartía su cuerpo con alguien más. Que mientras yo soñaba con nuestro altar, él ya tenía otra liturgia privada con otra mujer. Y lo más devastador no fue solo descubrir la infidelidad en sí, porque sí, la hubo, y más de una,
sino el contexto en el que se dio, y la figura con la que decidió traicionarme. Nunca se me habría pasado por la cabeza que la pastora a la que yo consideraba una madre espiritual, una mentora, una guía, sería precisamente la que ocuparía mi lugar en su corazón, en su cama, en su tiempo. La ironía más cruel es que yo creí que la fe podía cambiarlo. Que si le daba una segunda oportunidad, él iba a honrarla. Que mi perdón lo confrontaría, lo haría regresar a la verdad, lo limpiaría de esa parte rota que lo había llevado a caer. Porque sí, la primera vez que me engañó yo elegí perdonarlo. No por debilidad, sino por convicción. Porque pensé que si Dios perdonaba, yo también podía hacerlo. Pensé que restaurar era mejor que desechar. Pero lo único que hice fue prolongar su farsa, darle más tiempo para profesionalizar su engaño, y permitir que sus mentiras crecieran con raíces más profundas. Y entonces llegó el punto de quiebre. Ese momento en el que ya no sentís tristeza, sino una furia tan fría, tan calculada, tan llena de propósito, que entendés que el perdón ya no es el camino. Que lo que toca ahora es que sientan. Que sufran. Que se enfrenten a la verdad que tanto predicaron y nunca vivieron. Yo no destruí a nadie. Solo les devolví el reflejo exacto de lo que hicieron. Y fue entonces cuando comencé a planear todo. Porque si yo iba a traicionar su fe, su palabra y mi amor, entonces yo iba a devolverle el pecado. A su manera. Actualización 1. Pasaron algunos meses desde aquel punto donde, supuestamente, todo entre Joss y yo iba mejor que nunca. A los ojos de la comunidad, éramos el ejemplo vivo de lo que significaba la redención. Yo sabía que todavía arrastraba heridas de la infidelidad anterior, pero las disfrazaba con una mezcla tóxica de espiritualidad forzada y miedo a volver a estar sola. Me convencía a mí misma de que la sanación toma tiempo, de que nadie es perfecto, de que lo importante es mirar hacia adelante. La verdad es que no quería admitir que algo dentro de mí ya no confiaba en él, y que cada vez que me abrazaba, lo único que pensaba era en las manos de otra mujer tocando lo que yo consideraba mío. Pero callé. Me tragué todo. Por amor, por fe, por vergüenza también. Porque después de haberlo perdonado públicamente, ¿cómo admitir que quizás había vuelto con alguien que nunca dejó de mentirme? Fue en ese clima de aparente calma cuando él comenzó a mencionar, cada vez con más frecuencia, su deseo de profundizar en su llamado. Decía que se sentía desconectado de Dios, que necesitaba orientación, que quería fortalecer su vocación de líder, de esposo, de hombre nuevo. No voy a mentir, al principio me conmovió. Verlo orar más, tomar notas durante los servicios, encerrarse a leer la Biblia por horas, todo eso me hizo pensar que estaba creciendo, que lo nuestro no había sido en vano. Y entonces apareció el nombre que, sin saberlo en ese momento, terminaría marcando el inicio de su caída definitiva, la pastora Marlene. Marlene ya era conocida en nuestra congregación desde antes que yo siquiera llegara. Una mujer imponente, siempre bien arreglada, con esa sonrisa contenida y un tono de voz que sonaba como si cada palabra estuviera respaldada por ángeles. Nunca me generó desconfianza. Todo lo contrario. Durante meses, incluso años, llegué a verla como una figura maternal, alguien que había sabido balancear el ministerio, el matrimonio y la crianza de 3 hijos sin perder ni un gramo de autoridad. Cuando Joss me dijo que ella lo estaba guiando en su proceso espiritual, lo tomé como una bendición. Le dije que era afortunado de tener a alguien así en su camino. Que no desperdiciara esa oportunidad. Y no la desperdició. Al menos no como yo creía. Empezaron a reunirse 2 veces por semana. Primero en la iglesia. Después, en su oficina. Luego, en cafés fuera del perímetro usual. Joss decía que no quería que nadie malinterpretara sus encuentros, que era mejor evitar chismes. Que la discreción también era una forma de proteger su testimonio. Y yo, la tonta, asentía con la cabeza. Le cocinaba cenas cuando regresaba tarde, le dejaba notitas en el carro con versículos sobre la fidelidad, oraba para que Dios siguiera trabajando en su corazón. No sabía que ese corazón ya se lo estaba prestando a otra mujer. A una que usaba las escrituras como escudo para su hipocresía. Empecé a notar cosas pequeñas. Detalles que, en otro contexto, quizás no hubieran significado nada. Una vez, mientras doblaba su ropa,
Encontré una tarjeta de papel grueso con un mensaje que decía: no olvides lo que Dios está formando en ti. Yo estoy aquí para sostenerte cuando sientas que flaqueas. Al reverso, había un versículo de Isaías, y abajo, una firma, M. Cuando le pregunté por eso, Josh dijo que era un recordatorio que Marlene solía entregar a todos sus discípulos. Que tenía cajas de esas tarjetas con mensajes personalizados. Que no eran nada especial. Me tragó el cuento sin parpadear. Otra noche, mientras él se duchaba, su celular sonó. No soy de revisar teléfonos. De hecho, creo que cuando sentís que tenés que revisar el teléfono de tu pareja, ya perdiste algo en el camino. Pero ese día lo hice. Fue instintivo, rápido, y con la excusa de ver quién escribía. En la pantalla apareció el nombre, Hermana M. El mensaje decía: hoy sentí que tu abrazo me devolvía a la vida. Gracias por darme esa paz. Mi cuerpo se congeló. Tuve que sentarme. Respirar hondo. Releí esa frase una y otra vez. Sabía lo que significaba. Sabía que ningún líder espiritual escribe eso. Pero cerré el celular, lo puse exactamente como estaba, y salí de la habitación sin hacer ruido. Esa noche no dormí. Él me abrazó como si nada. Me dijo que estaba agradecido por tenerme. Me pidió que orara por él antes de dormir. Yo, como idiota, le tomé la mano y oré. Pero no pedí por él. Pedí por mí. Para que me diera fuerza, lucidez, y para que no me quebrara antes de tiempo. Al día siguiente, fui a la iglesia como siempre. Lo saludé a él, saludé a Marlene. Ella me abrazó con esa forma empalagosa que siempre usaba y me dijo: se nota el trabajo de Dios en ustedes. Están más unidos, más fortalecidos. Sigue cubriéndolo en oración, querida. Él te necesita. Y mientras lo decía, su mirada se mantenía fija en la mía. Como si supiera algo. Como si disfrutara del poder que tenía. Sonreí. Asentí. Y pensé: no sabes lo que hiciste. No sabes con quién te metiste. Pero te lo voy a enseñar. Porque en ese momento entendí que esto ya no era solo una infidelidad. Era una traición con estructura. Un doble juego que usaba la fe como disfraz, que se escudaba en Dios para esconder el deseo más vulgar. Y si pensaban que yo iba a quedarme llorando como la vez anterior, se equivocaban. Esta vez, el perdón no iba a ser una opción. Esta vez no iba a confrontarlos de frente. No iba a darles la oportunidad de justificar nada. Esta vez, iba a hacer que se destruyeran solos. Con sus propias palabras. Con sus propias mentiras. Con la misma Biblia que ellos usaban para tapar el pecado. Ese fue el día en que comenzó todo. La observación meticulosa. La recopilación silenciosa. Las horas invertidas en aparentar que todo estaba bien, mientras cada paso de ellos me servía como base para algo mucho más grande. No me desesperé. No me dejé llevar por la rabia. Me convertí en silencio, en paciencia, en estrategia. Me convertí en la mujer que ya no lloraba en su cuarto, sino en la que sonreía sabiendo que su venganza se cocinaba a fuego lento. Y lo mejor de todo, ellos no lo vieron venir. Actualización 2. Con el tiempo, lo que había comenzado como un presentimiento se fue transformando en una certeza afilada. Ya no eran solo los mensajes sospechosos o las tarjetas con versos ambiguos, sino la manera en que Josh comenzaba a moverse por el mundo, como si fuera un hombre al que no se le pudiera cuestionar nada. En público se mostraba más servicial, más atento, más espiritual que nunca. Empezó a usar palabras rimbombantes en conversaciones sencillas, a citar versículos incluso cuando solo hablábamos de qué película ver, y a repetir frases de Marlene como si fueran dictados sagrados. Le decía a todos que estaba en un proceso intenso de purificación y que por eso no estaba listo aún para comprometerse formalmente, pero que estaba muy agradecido conmigo por acompañarlo. Mientras tanto, Marlene también intensificaba su presencia en nuestras vidas. Se las arreglaba para coincidir conmigo en reuniones, para abrazarme con afecto sobreactuado, para soltar comentarios disfrazados de espiritualidad que ahora, con los ojos abiertos, me sonaban como puñaladas disfrazadas de incienso. Yo seguía jugando mi papel de novia paciente.
De mujer piadosa. De compañera fiel. Nadie sospechaba lo que yo sabía, lo que tenía guardado, lo que venía registrando desde semanas atrás. Me compré una pequeña grabadora digital y comencé a llevarla conmigo a los estudios de jóvenes adultos, donde Joss y Marlene a veces se quedaban solos después de que todos se iban. Descubrí que había una pequeña sala detrás del altar auxiliar que se usaba para sesiones de consejería privada, donde ellos solían encerrarse. Una noche, me inventé que estaba enferma y que no podía acompañarlos al servicio. Pero fui igual. Me estacioné 2 cuadras más abajo, vestida con ropa deportiva y gorra, y me metí por la parte trasera del edificio, donde sabía que no había cámaras. Coloqué la grabadora detrás de un mueble en esa misma sala minutos antes de que llegaran. Lo que obtuve esa noche fue una conversación que, aunque no incluía palabras explícitas, dejaba claro que lo suyo no era una guía espiritual. Joss le decía que estaba cansado de esconderse, que a veces le daban ganas de dejar todo y comenzar de cero con ella. Que conmigo ya no sentía conexión y que a veces ni siquiera podía orar si yo estaba cerca porque lo llenaba de culpa. Marlene respondía que debían tener paciencia, que Dios tenía sus tiempos, que si estaban destinados a estar juntos, Él abriría el camino. Que lo importante era seguir con cuidado, sin alborotar el ambiente, porque hay muchas personas que todavía no están listas para entender este tipo de amor. Cuando escuché esas palabras, mi garganta se secó. No solo por el cinismo, sino porque confirmaban que ambos eran plenamente conscientes de lo que hacían. No era un desliz. No era un error del corazón. Era una decisión constante y cínica, amparada en la misma fe que ellos predicaban. No era solo que se acostaran. Era que lo disfrazaban de voluntad divina. Y eso fue lo que terminó de romper cualquier resto de piedad que pudiera quedarme. Ya no sentía pena. Ni lástima. Ni siquiera rabia. Solo tenía una certeza: esto no iba a terminar en una conversación. No iba a terminar en lágrimas. Iba a terminar con ellos destruidos. Iba a convertirme en la manifestación perfecta de la consecuencia que ellos creían evitar. A partir de esa noche, mi plan tomó forma concreta. Comencé a crear una carpeta digital con todas las pruebas. Tenía capturas de pantalla de mensajes, fotos de ellos saliendo juntos de hoteles escondidos, porque sí, también los seguí con ayuda de una amiga que era experta en fotografía callejera. Y varios audios de esas sesiones privadas en la iglesia. También recuperé mensajes antiguos que él me había enviado durante el tiempo en el que, supuestamente, estaba buscando el perdón de Dios por la infidelidad pasada. Mensajes que, al compararlos con las fechas de sus nuevos encuentros con Marlene, lo dejaban completamente expuesto como un mentiroso reincidente. Organicé los archivos por fechas, los nombré de forma meticulosa, e incluso redacté un resumen cronológico con evidencias cruzadas. No lo hacía por obsesión. Lo hacía porque sabía que para derribar ídolos falsos había que hacerlo con precisión, sin margen de duda, sin dejar espacio a la negación. También me acerqué al esposo de Marlene. No era alguien con quien tuviera mucha relación, pero lo suficiente como para que una invitación a tomar un café no le sonara extraña. Le dije que tenía algo importante que mostrarle. Al principio fue cortés, hasta que le mostré la primera foto. Él pensó que era una edición. Me pidió más. Le puse los audios. Escuchó el tono de su esposa. Las frases suaves, cargadas de afecto íntimo, los suspiros entre oraciones. Se quedó en silencio. Luego me pidió que se los enviara. Lo hice. No me preguntó nada más. Solo dijo que necesitaba tiempo. Que no sabía si debía agradecerme o maldecirme. Yo le respondí que, en cualquier caso, solo estaba devolviéndole la verdad que su esposa había vendido como fe. Durante esas semanas, seguí manteniendo la fachada. Iba con Joss a los servicios, lo besaba en público, incluso comenzamos a hablar de la posibilidad de casarnos. Él me dijo que sentía que por fin Dios nos estaba preparando para dar ese paso, que su crecimiento espiritual lo estaba llevando a entender mejor el amor, que se sentía libre, pleno, listo. Todo eso mientras se revolcaba con una mujer casada, mientras se burlaba de cada oración compartida, mientras fingía ser un hombre nuevo cuando en realidad solo era un hipócrita más con discurso aprendido. Y yo lo escuchaba con la calma de quien ya sabía cómo y cuándo iba a explotar todo.
Me sentía como alguien que observa una estructura mal construida y solo espera el momento exacto para quitar la viga que sostiene todo. Él no lo sabía, pero ya estaba en caída libre. Yo no iba a confrontarlo. No iba a gritarle. No iba a buscar una escena. Mi plan era más limpio, más profundo, más devastador. Iba a hacer que su traición no se limitara a mí. Iba a arrastrarlo con la misma comunidad que él había manipulado. Con sus propios líderes, con los miembros a los que había mentido, con los jóvenes que lo veían como un referente. Iba a exponerlo no como un hombre que cayó, sino como un hombre que eligió vivir en la caída y llamar a eso proceso espiritual. No buscaba solo venganza. Buscaba que quedara claro que el que juega con la fe para ocultar sus pecados no merece misericordia. Y yo iba a ser el canal de esa justicia. Sin levantar la voz. Sin perder la calma. Sin mostrar una lágrima. Porque si algo aprendí de toda esta experiencia es que la venganza más poderosa no es la que estalla, sino la que se construye en silencio, y destruye desde adentro. Actualización 3. Pasaron varias semanas desde la última vez que recopilé material nuevo, y en ese tiempo no dejé de fingir ni por un segundo. Me convertí en la versión más dulce, más paciente, más comprensiva de mí misma. Lo escuchaba hablar de sus procesos, lo apoyaba cuando decía estar confundido, me reía de sus chistes tontos. Cocinaba sus platos favoritos y hasta le acompañé un fin de semana completo a un retiro de parejas en otro estado, como si todavía creyera que compartíamos una verdad. Fue una actuación tan pulida que hasta yo misma por momentos me creía el personaje. Pero cada vez que él me decía que me amaba, que yo era su lugar seguro, yo solo pensaba en las carpetas que tenía guardadas en un USB cifrado, en la nube, en un disco externo, y hasta en un correo programado para enviarse automáticamente si algo me pasaba. No iba a arriesgarme a que intentaran silenciarme. Ellos jugaban sucio, pero yo jugaba mejor. Durante ese retiro, mientras orábamos en círculo con otras parejas y yo sostenía mi mano con los ojos cerrados, me llegó una imagen tan clara que no pude evitar sonreír. Me lo imaginé de pie, frente a todo el liderazgo de la iglesia, con su voz temblando, intentando negar lo innegable mientras yo presentaba cada evidencia con una frialdad quirúrgica. Me lo imaginé viendo cómo sus amigos lo miraban con asco, como los jóvenes que lo seguían como mentor lo tachaban de farsante, como sus padres, devotos, conservadores, severos. Bajaban la mirada mientras la congregación entera descubría quién era realmente. Y no fue una sonrisa sádica. Fue una sonrisa de alivio. Porque después de tanto dolor, de tanto tragarme la humillación, por fin entendí que la justicia no siempre necesita gritar para hacerse sentir. A veces basta con tener el momento justo, y yo ya lo había elegido. En paralelo, el esposo de Marlene me escribió. Me dijo que había confrontado a su esposa en privado y que ella, lejos de negarlo, se había quebrado por completo. Confesó todo. Dijo que había sido un error, que yo se había llenado un vacío emocional, que se había sentido escuchada, validada. Palabras vacías. Excusas de siempre. Según él, Marlene estaba arrepentida y dispuesta a pedir perdón. Yo le pregunté si eso significaba que iban a manejar el asunto como algo privado. Su silencio lo dijo todo. Me respondió que aún no lo sabía. Que amaba a su esposa, pero que no podía ignorar la magnitud del daño. Que él también sentía que esto no debía quedar escondido. Le dije que no me involucraría en su decisión matrimonial, pero que había algo que necesitaba hacer por mí, y que esperaba que lo entendiera. Me dijo que confiaba en mi criterio. Y aunque no me pidió detalles, su tono fue claro, no pensaba detenerme. Y eso fue todo lo que necesitaba saber. Días después, recibí una invitación inesperada. La iglesia iba a realizar un evento especial por los 25 años de ministerio de Marlene. Sería un servicio conmemorativo donde su esposo hablaría, se harían presentaciones artísticas y ella cerraría con un mensaje sobre la fidelidad y el llamado. Fue como si Dios mismo me hubiera tendido una bandeja de plata. Sabía que ese sería el escenario. La cita perfecta. El momento donde todo iba a derrumbarse sin que yo tuviera que empujar nada. Solo tenía que dejar que la verdad se abriera paso como un hacha en medio de la madera podrida. Y comencé a preparar los detalles.
Llamé a un amigo diseñador que trabaja con medios audiovisuales cristianos. Le pedí que me ayudara a editar una presentación especial. Al principio, no le dije exactamente qué contenía, solo le di los materiales, los ordené por fechas, y le dije que era para una proyección temática sobre redención y verdad. Lo hizo sin preguntar. Cuando lo terminó y me mostró el resultado, su cara cambió. Me preguntó si eso era real. Le respondí que sí. Me ofreció su ayuda para cualquier cosa que necesitara. Lo único que le pedí fue que me diera una copia editable, y que no dijera una sola palabra. Luego, tomé ese archivo y lo guardé como verdad-proyección-final. También hablé con una de las organizadoras del evento. Me ofrecí como voluntaria para asistir con la parte técnica, diciendo que quería servir, que me sentía bendecida por el impacto de Marlene en nuestras vidas, que era mi forma de agradecer. Nadie sospechó nada. Me dieron acceso al sistema de sonido, a la consola de proyecciones y a la planificación general del programa. Pude ver en qué momento exacto la pastora iba a hablar, en qué minutos se apagarían las luces para la presentación en pantalla. Todo encajaba. Mientras tanto, yo seguía viviendo su fantasía. Hablaba de comprometerse, de irse a vivir juntos, de abrir un pequeño grupo de discipulado para parejas jóvenes. Cada palabra que decía era otra bala cargada contra él mismo. Lo veía tan seguro, tan confiado, tan blindado por su mentira que me daban ganas de aplaudirle por su nivel de cinismo. Pero lo único que hice fue asentir, acariciarle el brazo, decirle que me encantaba ver cómo había madurado. Incluso le escribí una carta de amor que él guardó en su Biblia, convencido de que yo estaba completamente entregada. Todo era parte del guión. Yo no necesitaba gritarle ni llorarle. No necesitaba golpearlo ni destruirle el carro. Lo único que necesitaba era un micrófono, una pantalla y un salón lleno de gente que lo admiraba. Ese evento no sería una celebración. Sería una ejecución. Y el conteo regresivo ya había comenzado. Actualización 4. El día del evento llegó con una claridad absurda en el cielo. El tipo de sol que parece diseñado para adornar fotografías familiares, con nubes suaves y un viento templado que le daba a todo un aire de celebración perfecta. La iglesia estaba decorada con guirnaldas doradas y flores blancas por todos lados. En la entrada habían colocado una mesa con fotos de Marlene en diferentes etapas de su vida pastoral, sonriendo con su familia, abrazando a niños en actividades misioneras. Predicando desde el altar con una Biblia en mano. Todo estaba dispuesto como si se tratara del homenaje a una santa moderna. La congregación entera se movilizó. Nadie quería perderse el servicio conmemorativo por los 25 años de entrega de una de las mujeres más influyentes de nuestra comunidad. Una mujer que, si los feligreses hubieran conocido su verdadero rostro, no habrían dejado ni entrar por la puerta. Yo llegué temprano, como cualquier voluntaria comprometida. Vestida con la camiseta del equipo de apoyo técnico, sin maquillaje, con el cabello recogido y una sonrisa bien calculada. Saludé a todos. Incluso saludé a Marlene, quien me abrazó con ese entusiasmo falso de siempre y me dijo que le daba gusto verme activa de nuevo, que esperaba que pronto retomara mis labores en el Ministerio de Mujeres. Yo solo respondí que el llamado siempre encuentra su tiempo, y le agradecí por ser una inspiración constante. Luego fui directo a la sala técnica donde tenía todo preparado, la consola de sonido, las pantallas, los videos de respaldo y la proyección que cambiaría la narrativa de esa iglesia para siempre. Guardé todo en una carpeta codificada, lista para abrirse con un solo clic. Y luego solo esperé. La ceremonia comenzó como era de esperarse. Coros, oraciones, testimonios grabados de personas que habían sido tocadas por las enseñanzas de Marlene. El ambiente estaba cargado de emoción, de agradecimiento, de esa falsa sensación de comunión que se forma cuando la gente no sabe que está celebrando a una hipócrita. Joss estaba entre los asistentes, sentado en la tercera fila, al lado de uno de los líderes de discipulado. Lo vi desde lejos y me detuve a observarlo un segundo más de lo necesario. Llevaba un traje claro, el cabello perfectamente peinado, la sonrisa calmada de quien cree que tiene el control. No tenía idea de lo que se avecinaba. En ese momento me sentí poderosa, no por el daño que iba a causar, sino porque estaba a punto de recuperar mi voz, de limpiar mi historia,
de devolverle a cada uno lo que realmente se había ganado. Después de varios minutos, el esposo de Marlene subió al altar. Se le notaba el rostro tenso, como si estuviera conteniendo algo que no sabía cómo nombrar. Agradeció a los asistentes, habló de los años compartidos con su esposa, de los sacrificios y las bendiciones, de lo difícil que era sostener un ministerio sin perder la familia en el proceso. Hablaba con tono pausado, con una tristeza que se le deslizaba por la garganta sin llegar a quebrarlo. En un momento, su voz cambió. Dijo que, por respeto a la congregación, debía hablar con la verdad. Que por años habían compartido no solo mensajes de fe, sino también momentos de debilidad. Que todos los líderes eran humanos y que algunos errores, por su naturaleza, no podían corregirse en privado. Y entonces lo dijo. Sin nombres aún, pero con una claridad que congeló el aire. Dijo que su esposa le había sido infiel. Que lo había traicionado de la forma más profunda y que, a pesar de todo el amor que aún sentía por ella, no podía continuar caminando a su lado sin antes enfrentar esa verdad. La sala quedó en silencio. Un silencio que no era de respeto, sino de shock absoluto. Marlene estaba petrificada en su asiento. Intentó incorporarse, pero él levantó la mano y pidió terminar lo que tenía que decir. Fue entonces cuando miró hacia la cabina de sonido. Yo asentí discretamente. Él también. Y sin decir una palabra más, reproduje el archivo. Las luces se atenuaron. La pantalla central se encendió. En los primeros segundos, apareció un versículo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Luego comenzó la secuencia. Audios. Capturas de mensajes. Fotografías. Clips cortos de conversaciones entre Joss y Marlene donde hablaban de sus encuentros, donde se referían a mí como un obstáculo emocional y planificaban excusas para poder verse sin levantar sospechas. Todo perfectamente editado. Fechado. Contextualizado. Sin gritos. Sin vulgaridades. Solo la verdad desnuda, expuesta frente a todos. El salón se llenó de murmullos, de jadeos ahogados, de personas saliendo apresuradas, de otras grabando con sus teléfonos. Algunos lloraban, otros se cubrían la boca, otros simplemente no sabían cómo reaccionar. Marlene intentó correr hacia el escenario, pero su esposo la detuvo con una sola mirada. Joss, por su parte, se quedó helado. Blanco como un cadáver. Me gustaría decir que gritó, que suplicó, que negó. Pero no. Solo bajó la mirada, temblando, consciente de que no había salida. Su carrera dentro de la iglesia, su imagen de hombre renovado, su reputación cuidadosamente cultivada, todo se desintegraba en ese momento, frente a más de 200 personas. Cuando el video terminó, el esposo de Marlene simplemente dijo que se retiraba del ministerio, que pondría su cargo a disposición del comité y que a partir de ese día, se dedicaría a reconstruir su vida desde otro lugar. No mencionó nombres. No me mencionó a mí. No necesitaba hacerlo. Yo ya había dicho todo lo que necesitaba decir. Y lo había dicho sin decir una sola palabra. Después del servicio, la iglesia quedó sumida en un caos silencioso. Nadie sabía qué hacer. Marlene desapareció de escena. Joss intentó salir por una puerta lateral, pero varios miembros del equipo de liderazgo lo detuvieron para exigirle explicaciones. Yo, por mi parte, me quité la camiseta de voluntaria, recogí mis cosas y salí del edificio con la frente en alto. Algunos me miraban con incomodidad. Otros con admiración. Y unos pocos me dieron las gracias en voz baja, como si recién comprendieran todo lo que yo había aguantado por tanto tiempo. Esa noche no celebré. No fui a emborracharme. No le conté a nadie más. Solo llegué a casa, me quité los zapatos, me senté frente a la computadora, y borré la carpeta. No porque quisiera olvidar, sino porque ya no la necesitaba. Había cumplido mi objetivo. No por rencor. No por revancha ciega. Sino porque ellos se metieron con lo único que yo no les permitía tocar, mi fe. Mi dignidad. Y mi historia. Y se los hice pagar. Frente a todos. Con su propia voz. Con sus propias acciones. En el altar que tanto habían profanado.
Actualización final. Han pasado varios meses desde aquella tarde en la que las luces de la iglesia se apagaron por última vez para ellos. Desde entonces, la comunidad entera quedó dividida entre los que fingieron no haber visto nada, los que se aferraron a sus ídolos caídos por miedo a reconocer su propia ceguera, y los que me escribieron en privado para pedirme perdón. No por haberme herido directamente, sino por haberme exigido silencios disfrazados de espiritualidad. Me pidieron perdón por haberme animado a seguir con un hombre que claramente no había cambiado, por haberse tragado el cuento de que la restauración podía ocurrir sin arrepentimiento real. Por haberme empujado a perdonar algo que ni siquiera sabían si había sido sanado. Algunos lloraban mientras me hablaban, diciendo que nunca imaginaron que detrás de esas sonrisas de servicio, de esos abrazos de hermana en Cristo, se escondía una historia tan podrida. Yo los escuchaba, pero no buscaba redención de ellos. Ni aprobación. Ni justicia divina. Porque ya la había ejecutado yo misma. De ellos no volví a saber nada directamente. Me enteré por terceros que, tras el escándalo, fue sacado del grupo de discipulado, despedido de su empleo, donde también se había construido una imagen de joven ejemplar gracias a recomendaciones de liderazgo. Y dejado en evidencia por varios conocidos que se sintieron personalmente traicionados al descubrir la doble vida que había llevado. Hubo rumores de que intentó mudarse a otra ciudad para comenzar de nuevo, pero que el video del evento ya había circulado por todas las redes internas de iglesias asociadas. Y que cualquier intento de justificar lo ocurrido quedaba ahogado por la contundencia de las pruebas. Algunos decían que lloraba todas las noches. Otros, que seguía negando todo, incluso frente a sus padres. Yo no sé si lo que le dolía era haber sido descubierto o haber perdido su puesto en la narrativa. Porque si algo tenía claro, es que para él la verdad siempre fue secundaria frente a la imagen. Y ahora esa imagen estaba hecha trizas. Marlene, por su parte, se aferró a un silencio que no convenció a nadie. No hizo ningún comunicado oficial. No pidió disculpas públicas. No regresó al templo. Su esposo solicitó un tiempo indefinido fuera del ministerio, y aunque no la dejó legalmente, al menos no en ese momento, dejó claro que su relación estaba quebrada. Las mujeres que la tenían como mentora se sintieron traicionadas, burladas, manipuladas. Una de ellas, una madre joven a la que Marlene había guiado tras un divorcio traumático, me llamó llorando para contarme que había perdido toda confianza en la institución por lo que había visto. Me dijo que necesitaba volver a creer en Dios, pero no sabía cómo hacerlo sin escuchar su voz en el fondo. No supe qué responderle. No tenía las respuestas. Solo sabía que no era su culpa. Lo más difícil para mí no fue enfrentar los murmullos, ni reconstruir mi nombre entre quienes me habían encasillado como la que no supo guardar silencio por amor. Lo más duro fue entender que yo también había fallado. Que me había fallado a mí misma desde el momento en que acepté compartir mi vida con alguien por miedo a estar sola. Que le entregué el beneficio de la duda a un hombre que no había hecho nada para merecerlo, y que incluso después de haberme roto, le permití construir sobre mis pedazos sin asegurarme de que no volvería a pisarlos. Perdí años creyendo que amar era resistir. Que amar era salvar. Que amar era mirar hacia otro lado. Y no. Amar es elegir con los ojos bien abiertos. Es tener límites. Es no arrodillarse ante la ilusión de que alguien va a cambiar solo porque vos lo deseas con todo tu corazón. Después del escándalo, me alejé de la iglesia por completo. No porque haya perdido la fe, sino porque necesitaba reconstruirla desde un lugar donde no se disfrazara de jerarquía, de ritual o de poder. Volví a orar, pero desde el silencio de mi cuarto, sin micrófonos ni luces, sin cantos ensayados ni sermones con PowerPoint. Me reencontré con la mujer que fui antes de él, antes de todo esto, y me dolió darme cuenta de cuánto me había abandonado a mí misma en el proceso. Así que empecé a escribir. Primero para mí. Luego para otras. Abrí un blog anónimo donde compartía historias de mujeres que habían atravesado engaños similares dentro de contextos religiosos. El blog creció. Se viralizó en algunas comunidades. Me escribían de todas partes del país. Algunas lloraban. Otras me agradecían. Algunas solo necesitaban saber que no estaban locas por desconfiar del líder, del pastor, del esposo que todos admiraban. Me convertí en voz.
y ahí encontré propósito. Un día, recibí una carta sin remitente en el buzón de mi apartamento. La letra era inconfundible. Era de Joss. No contenía excusas. Tampoco disculpas. Solo una frase: lo arruiné todo, y aún así, te sigo recordando como la única verdad que tuve. Rompí la carta sin terminar de leerla. No porque no me importara, sino porque ya no necesitaba entenderlo. Porque ya no tenía poder sobre mí. Porque había recuperado mi historia. Y ya no tenía espacio para que él siguiera ocupando lugar en ella. Hoy camino sin miedo. No porque haya dejado de doler, sino porque aprendí que hay heridas que se vuelven cicatrices con forma de brújula. No me arrepiento de haber amado. Ni siquiera de haber perdonado aquella primera vez. Me arrepiento de haber dudado de mi intuición. De haber creído que el perdón, por sí solo, podía transformar a alguien que no tenía voluntad de cambiar. Pero incluso eso me sirvió. Porque hoy soy más fuerte. Más clara. Más mía. Y si alguna vez vuelve a cruzarse a alguien que quiera pisarme con la excusa del amor o de Dios, ya sabré qué hacer. No volveré a arrodillarme frente a nadie que use el nombre de Dios para justificar su traición. Y si lo intenta, le haré saber, como le hice saber a él, que no hay templo lo suficientemente sagrado que me impida prenderle fuego, si me convierten en ceniza primero.